Bueno, vamos a recibir al director del Banco Central, Federico Furiase, que está aquí con nosotros, parte del equipo económico, y el ministro Luis Toto Caputo. Buenas. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias. ¿Todo Elio. bien? Todo muy bien. Bueno, un placer tenerte. Un placer. ¿Tomás mate? Hola, ¿cómo va? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos, igual Pachi te dije que estaba bien el agua y está mazo. Perdón, Federico, No, ningún yo te voy a dar el mate así, pero no quiero... Está perfecto. No quiero anticiparte que está más o menos, Está bien, para ¿viste? bajar las expectativas Para bajar las- y sorprender para bien. Bueno, ¿cuán Eso en importantes economía son tiene- las expectativas en la economía? Mira. Y es... Sí, Te sí. diría que es de las cosas más importantes porque cuando se hace política económica, Sí. uno hace política económica, el equipo, para anclar expectativas, ¿no? Para Sí. formar expectativas en la dirección que querés, que es que baje la inflación, que haya crecimiento, que el dólar esté estable, que baje el riesgo país. Entonces, y para coordinar esas expectativas es clave construir credibilidad. El problema es que Argentina viene de años y años de hacer las cosas Claro. mal, entonces nuestro gobierno partió con cero credibilidad, con una herencia macroeconómica complicadísima, sin financiamiento disponible, y todo eso es lo que de alguna manera, en función de tu pregunta, describe muy bien por qué era tan compleja la situación de partida, ¿no? No Claro. había credibilidad, no había financiamiento, la situación macroeconómica era complicadísima, entonces hacer política económica requiere dar pasos, no equivocarte y en esos pasos no volver atrás, e ir construyendo credibilidad, y en la medida que construís credibilidad es más fácil coordinar esas expectativas para que pase el bienestar general, que es que baje la inflación, que haya estabilidad, que haya crecimiento económico, Sí. que los empresarios inviertan. Entonces es todo un caminito que se va construyendo desde, Claro, que lleva tiempo. desde el Por- subsuelo. Claro, por eso dicen que es muy fácil romper y es muy difícil construir. Totalmente. Lleva mucho tiempo construir, en cambio romper es muy rápido. Ahí me trajeron agua nueva, así que ahora te voy a dar uno Perfecto. caliente. Mejor Eh, de lo esperado. Bueno, bien, viste, ahí estaban las famosas expectativas. Hablábamos recién mencionabas la inflación, ¿no? Es cierto que la inflación está bajando, también todo depende con qué se lo compare. Claro, nosotros decimos, está bajando la inflación si lo comparamos con las cifras que veníamos teniendo en Argentina. Si las comparamos con las cifras del mundo, y cualquier loco que nos está viendo de afuera nos dice, ustedes están locos diciendo que está bien el dato de inflación. Ese dato es anual en un país normal, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Es cierto que podemos ya estar más cerca del 1% en la Argentina en el próximo mes? Mira, siempre lo que decimos justamente, ¿no? En esto, y no perdamos el concepto de la credibilidad. Justamente para tener esa credibilidad no damos fechas. Lo importante es que tarde o temprano la inflación va a terminar en Argentina. Y eso tiene una razón, no es casualidad y no es una frase hecha. Hay una razón detrás. ¿Por qué los países bajaron la inflación? ¿Por qué países vecinos como Brasil, Chile, Colombia Claro. terminaron con el problema de la inflación? Países que incluso tuvieron los mismos problemas que nosotros, historias de hiperinflación, crisis fiscal, monetaria, digamos. Está todo estudiado en economía. Entonces, tenés que dejar de tener déficit fiscal, tenés que tener superávit fiscal, tenés que cerrar la emisión monetaria. Sí. La inflación es un fenómeno monetario. Argentina tiene inflación por años y años de tener déficit fiscal, es decir, un Estado que gasta más de lo que recauda. Sí. Si gasta más de lo que recauda es como una familia. Alguien te tiene que financiar. Claro. Algunos tomaron deuda, otros imprimieron pesos, emitieron, y eso termina con inflación, devaluación, porque esos pesos que se emitieron fue por arriba de lo que la gente demandaba. Entonces eso es lo que generó sistemáticamente inestabilidad, inflación. Ahora, ese es un terreno ganado, ¿eh? Digo, yo creo que ya aprendimos todos que la emisión genera inflación. Ya Eso está. es un terreno ganado Pensá y- que en algún momento se discutió eso en Argentina. Es impresionante esto que decís. Pero hasta sí, hace 10 minutos se discutió. Sí, totalmente. Y además, esa es la gran batalla que ganó Javier Milei. No solamente que la emisión genera la inflación, sino que tener déficit fiscal sistemáticamente te genera inflación y pobreza. Sí. Y nuestro gobierno demostró que podés tener superávit fiscal, porque nadie pensaba que en un mes ibas a corregir 5 puntos de déficit fiscal. Sí, es mucho. Ni el economista más ortodoxo te decía que lo ibas a poder hacer, a lo sumo 1 punto. Y corrigiendo ese déficit fiscal de Sí. 5 puntos en un mes y 10 puntos en el Banco Central, se logró romper el mito que, bueno, aún con ese ajuste podés crecer, sacaste más de 10 millones de personas de la pobreza,
bajaste la inflación y el apoyo al presidente está intacto. Entonces, ahora, eso decís, derriba muchos mitos, ¿no? Sí, ahora vos decís, aún con ese ajuste podés crecer. Es cierto que el crecimiento también es dispar todavía, ¿no? Totalmente. Hay ciertas actividades, imagino muchos que nos están viendo que dirán, yo siento ese crecimiento, y otros que dirán, no, a mí no, todavía no me tocó. Totalmente, pero míralo de este lado, ¿no? Porque cuando teníamos déficit fiscal, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? El kirchnerismo aumentó el gasto público de 20 a 40 puntos del producto, sí. Números redondos. Entonces, para financiar eso, ¿qué hizo? Subió impuestos, y para financiar el déficit, porque no alcanzaba con la suba de impuestos, emitió moneda. Sí. Eso generó suba de impuestos, inflación, devaluación y pobreza. Y terminó destruyendo el balance del Banco Central. Esto parece técnico, pero ¿qué es el balance del central? Detrás del balance del Banco Central está la salud de la economía, porque están los pesos que tiene la gente, que es la deuda que tiene el Banco Central con la gente, y el activo del Banco Central, que es los dólares. Sí. Entonces, los gobiernos, el kirchnerismo destruyó el balance del central porque emitió para financiar déficit, había muchos pesos que la gente no demanda, pesos, claro. y se comieron las reservas del Banco Central. Y eso genera inflación, devaluación y pobreza. Entonces, cuando tenés superávit, como tenemos nosotros, y frenás con la emisión monetaria, a la gente le devolvés, en términos de que baja la inflación, sí, el impuesto más regresivo. Como ya no tenés déficit fiscal, los bancos empiezan a trabajar de banco, ya no le prestan al Banco Central o al Estado. Ahora le están prestando a la gente. Claro. Por eso el crédito está volando. Está subiendo 50% en términos reales. ¿El crédito está volando, así como volando? Sí, y te digo por qué. Viene de un nivel muy bajo. Fíjate, claro, que en un año, depende de dónde venimos, en un año sí, el crédito era 4 puntos del producto. 4 puntos del producto. Argentina normalmente tiene un nivel de crédito que es 15% del producto total de la economía. ¿Y un país normal cuánto tiene? Un país normal tiene 100% del producto. Imagínate 100% del producto. El costo de hacer las cosas mal y tener déficit fiscal. Claro. Es sacarle el crédito a la gente. ¿Por qué? Porque todo el crédito, ¿quién se lo chupaba? El Estado, claro, que tenía déficit. Entonces los bancos le prestaban o al Banco Central o al Tesoro. Por eso te estoy mostrando las maneras. Un segundo, porque cuando vos decís un país normal tiene 100% del producto en crédito, es lo que realmente nosotros vemos en otros países cuando se compran una casa a 40 años, un auto a 30 años. Eso es lo normal en cualquier otro país. Nosotros nos parece una cosa... Y es la verdadera política que te genera igualdad de condiciones. Qué claro, mejor que haya crédito para aquellos que nacen en un lugar donde tienen un ingreso distinto. El crédito genera esa igualdad de oportunidades. Y para los jóvenes, ¿sabes que el otro día la Colo decía, che, para nosotros es inalcanzable, ¿no? Sí. Pensar en una casa propia. Una casa, un auto. O sea, siempre tenemos que depender o quizás de un familiar, totalmente, de tu mamá que te deja de la casa, o de un abuelo que, bueno, falleció y tenés la casa, claro, y el auto te cuesta un montón también. O lo que está pasando con los créditos hipotecarios que están subiendo. Pasamos del riesgo de hiperinflación cuando nosotros asumimos y ahora hay crédito hipotecario. Y eso claramente te está demostrando, te quiero mostrar que no es una frase hecha, sino que el hecho de que haber pasado de déficit fiscal a superávit fiscal permitió devolverle a la gente en cosas palpables. Baja de la inflación, sí, ahora hay crédito a familias y empresas porque los bancos le dejan de prestar al Estado porque tienen superávit. Todavía igual falta un montón, porque si el 4 es un 4 del producto. Pasó de 4 a 8 puntos el producto. Por eso te decía que voló, se duplicó en menos de un año. Está bien. Pero todavía estamos lejos. Bajo, claro. Sigue siendo bajísimo. Eso va a seguir subiendo. Está bien. Por eso esto va a tener que ver con cómo remonetizar la economía. Después vamos a ir. Empezamos a bajar impuestos. El año pasado se bajaron 2 puntos del producto en impuestos. ¿Queda un recorrido? Queda muchísimo. Pero para bajar impuestos, primero que tenías que tener superávit fiscal. Claro. Era lo mismo que la secuencia en un programa. Es clave. Si arrancábamos bajando impuestos sin tener el superávit fiscal y saliendo del cepo sin tener reservas en el Banco Central, era game over. No lo sostenés. No lo sostenés, claro, el tema es ese, y volabas por los aires. Sí, entonces, fíjate todo lo bueno que te genera el superávit fiscal para la gente. Te baja la inflación, te lo devuelven en baja de impuestos, hay crédito para las familias. Ahora, vuelvo a esa baja de inflación, ¿no? Que vos estás... No te quiero meter en la empanada gate, pero es medio inevitable en la grieta de la empanada, porque...
Al mismo tiempo nosotros, ayer le preguntábamos a la gente en el chat, bueno, ¿cuánto valía la docena de empanadas en su barrio, no? Y la verdad que nos encontramos con empanadas de 7.000 pesos a empanadas de 48.000 pesos Claro. efectivamente. Después fuimos a buscar datos reales, oficiales, en el INDEC te marca que son 22.000 pesos el promedio de docena de empanadas. Por eso era injusto marcar, en referencia al ministro, Sí. era injusto marcar, me parece, como el precio promedio el más alto de la plaza. Claro, está bien, era era la realidad de Está Darín, perfecto, esa, claro, digo. pero no era digamos... La del promedio. Exactamente. Ahora, pero lo que sí quiero marcarte en esto de la inflación, que si bien está bajando, todavía falta, Sí. evidentemente hay una enorme dispersión de precios, porque que Totalmente. vos puedas encontrar una docena de empanadas a 7.000 pesos y otra a 48.000, habla de la dispersión de precios de la Argentina. ¿Por qué Totalmente. sigue pasando Bueno, eso? eso es un buen punto. Hay dispersión de precios adentro de un mismo sector, como el que marcás, y también hay distorsión de precios entre sectores, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de salarios en dólares Sí. o los costos en dólares de la construcción. Digamos, hay distintos niveles de precios también dentro de los distintos sectores. Sí. Y eso tiene que ver con corrección de precios relativos que todavía tiene que darse. Hay sectores, por ejemplo, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la comunicación y sobre todo le pusimos énfasis cuando anunciamos la salida del cepo, ¿no? Ese viernes que anunciamos la salida del cepo, al lunes siguiente hicimos mucho hincapié en cómo era nuestro programa, en que no había razones para que el dólar se vaya al techo de la banda, como se decía, y que además no hay razones para que haya suba de precios porque se terminó con la emisión monetaria. Lo que genera el contexto para que haya inflación es aumento generalizado en el nivel de precios, es la emisión monetaria. Nosotros terminamos con la emisión monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay emisión monetaria, no hay razones para que haya aumento en el precio, en el nivel de precios. Ahora, ¿qué pasa? Argentina y los agentes de esta economía Sí. vienen de años y años de estar en una macroeconomía enferma, donde Total. todo el tiempo había déficit fiscal, emisión, inflación, devaluación. En esa economía, ¿qué es lo que garpaba? Y garpaba ajustar por las dudas. Claro, cubrirte. Cubrirte. Es un Claro. mecanismo de defensa natural que surge en una macroeconomía enferma donde el Estado gasta más de lo que recauda y lo financia con emisión monetaria, y eso te va llevando a un nivel cada vez más alto de inflación, de dólar. Los precios de esa economía solo pueden subir, el dólar solo puede subir, y el comportamiento defensivo natural de los agentes de esa economía es: si te sobra un mango, vas a comprar dólares, Claro. y tus precios, por las dudas, los subís. Sí. Eso ocurre en una macroeconomía enferma. Ahora, estamos en una macroeconomía totalmente opuesta a eso. Hay superávit fiscal, no hay emisión monetaria, el Banco Central está recapitalizado, tiene reservas Sí. suficientes como para defender una paridad del dólar en 1.000, dada la cantidad de pesos de la economía, hay un esquema de libre flotación, y entonces no hay razones ya macroeconómicas para que haya inflación. Obviamente que hay un rezago en la política monetaria, que siempre Claro. el presidente lo dice, que entre 18 y 24 meses. Entonces, si aumentás precios y eso no tiene esa convalidación monetaria, ¿qué te va a pasar? No te lo van a convalidar. Claro, está bien. Te vas a quedar tenés sin que vender. desaprender, ¿no? Hay todo un proceso para revertir, pero nosotros tenemos claros que ese chip Sí. no se cambia de la noche a la mañana. No, es cierto. Por eso tanto énfasis en la comunicación antes de la salida del cepo, diciendo, miren, los fundamentos frente a la expectativa y todo lo que se decía, que el dólar se iba a ir a 1.400, que iba a haber una devaluación, ¿qué decíamos nosotros? Los fundamentos están para que primero el dólar esté más cerca del piso que del techo. Sí. Y fue así. Y eso no era un pronóstico y no fue, como siempre dice el ministro, casualidad, es causalidad. Porque no tenés emisión monetaria que convalide la Sí. suba del dólar. Y segundo, si hubiese habido un aumento del dólar por razones de expectativas equivocadas, tampoco hay razones para subir precios porque no hay convalidación monetaria. Claro. Y si subís los precios y ajustás por las dudas, como hacías en el otro entorno, te vas a quedar sin vender probablemente. Es lo que el presidente llama el principio de imputación de Menger, ¿no? Sí, De no, manera no, técnica. genial, no. Te quedas sin para, vender Para porque repetirlo no hay eso, porque a veces hablan en chino ustedes también, digámoslo, ¿no? Los economistas sí, y hacemos un principio esfuerzo. de imputación De Menger, de un Menger. economista, claro, que, digamos, él defendía la teoría del valor en relación a que los precios de las cosas tienen que ver
con la utilidad, con las preferencias Claro. y con la escasez, Sí, no está con bien. el costo de la producción. Por eso Entonces, ustedes piensan que desregulando la economía, abriendo la competencia, abriendo la Ahí importación, viene ¿pueden esto- bajar los precios? tenés las dos cosas. Tenés superávit y no emitís más. Ahí se terminan las razones para que haya inflación. Sí. Más allá del lag que tiene la política monetaria. Pero después tenés una cuestión de lo que vos decías, hay niveles de precios que por más de que no sigan aumentando y eso no te genera inflación, Sí. quedaron altos. Sí. ¿Por qué? Porque muchos pricean todavía un dólar de 1.400, 1.800 y piensan que estamos en la Argentina de antes, donde finalmente va a haber una devaluación. Claro. Y ese chip no es fácil de cambiar en algunos sectores. Algunos ya lo están cambiando. Por eso ya vimos bajas de precios. En aluminio, en naftas, Sí. en alimentos, en autos, en indumentaria. Y eso es algo espectacular. Ya hay agentes de la economía que están cambiando el chip. Y eso es espectacular. Sí. Obviamente, falta todavía. Claro. Pero entonces esos sectores que quedaron con precios altos, a la larga van a tener que bajar los precios, porque en esta Argentina donde hay saneamiento macroeconómico, donde no se emite, donde empieza a haber una apertura comercial inteligente, ¿no? Gradual, donde empieza a haber baja de aranceles y de impuestos, bueno, Está bien, si no la gente no lo convalida. Va a ir al mostrador y te dice, no, no te lo compro. El tema es tener opciones, claro, y esas son las opciones que ustedes están intentando dar. Ahora, eso es importante. Vos recién hablabas de... pero, y esto, Sí. Helio, que ahora estamos en una economía donde el dólar puede bajar y los precios pueden bajar. Y eso no pasó nunca. No, la verdad que no. Y eso hay que detenerse un minuto y entender que eso es fruto, obviamente, del éxito del programa de estabilización. Esto es una Sí. señal de que empezás a tener credibilidad desde el lado de la política económica. Y está buenísimo porque es reconstructivo. Y que pase esto, que bajen precios, es lo mejor que le puede pasar a la gente. Sí, por supuesto. Que bajen precios y que suban salarios, te diría. Claro, No bueno. la combineta de ambas cosas. Totalmente. Bueno, Claro. El salario real se acelera cuando bajan los precios. Es cierto. Ahora, me quiero meter con un tema que lo tiene como loco al profe de que llegamos, que tiene que ver con el bono que anunciaron ayer. ¿Por qué? ¿Y por qué lo ato? Porque esto tiene que ver también con una de las grandes dudas o signo de pregunta que tiene todo este modelo, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacen para empezar a tener más reservas en el Banco Acumular Central? reservas, ¿Cómo sí, hacen el para problema. acumular reservas? Exacto. Es uno de los grandes problemas. Sí. Buen punto. Y ustedes me van frenando porque yo empiezo a hablar Sí, y me sí, pongo sí, sí, técnico sí, y sí, bajen sí, a la cancha. Me pongo termo. Está bien, No. está Sí, bien. ponete termo y habla. Termoeconomía. Sí, bajemos, hagamos Sí, como igual una clase para de termoeconomía en fácil. Sí, 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 Muy obvio. fácil. Así que Dale. ustedes me van diciendo todo lo que no Dale, entiendan sí, y dale. repetimos. Primero, ¿qué pasó? El acuerdo con el fondo y, Sí. y con el resto de organismos internacionales tuvo como objetivo principal que recapitalizar al Banco Central. Sí. ¿Qué es recapitalizar al central? Dotarlos de reservas líquidas, justamente. De acá a fin de junio, el Banco Central va a tener aproximadamente 20.000 millones de dólares de reservas líquidas de libre disponibilidad. Y eso es la recapitalización del ¿Va Banco a tener Central. o tiene que tener? Es el objetivo. No, es lo que va a tener. Va a tener. Porque Ok. siempre es, digamos, nuestra condición Acá para te dice. salir del cepo. Perdón, ahí te se ve un mate caliente. Digo, porque si no venimos mal, ¿no? Muchas gracias. Está mejor que la anterior. Está mejor. Bien, chicos. Nuestra condición para salir del cepo y que no haya ningún tipo de tensión para la gente, ¿cuál era? Teníamos que cumplir ciertos requisitos. Tener superávit, que no haya emisión monetaria y que el Banco Central tenga 20.000 millones de dólares de reservas líquidas de libre disponibilidad. Eso fue lo que le dijimos al fondo en julio del año pasado, cuando le dijimos, vamos a salir del cepo cuando tengamos estos 20.000 millones de dólares en un esquema de bandas donde el tipo de cambio va a tener un piso en 1.000 y un techo en 1.400. Sí. Si el fondo, para acelerar este proceso, el acuerdo con el fondo tenía que tener como resultado estos 20.000 millones de dólares. Ok. La negociación con el fondo se demoró en ese paquete que es muy grande para el Sí. fondo y tiene cierta lógica. Entonces, el Banco Central se termina recapitalizando. Eso quiere decir que ahora el Banco Central tiene dólares suficientes para respaldar los pesos que circulan, que es la deuda que tiene el Banco Central, ¿con quién? Con la gente. Con la gente. Claro. Es la deuda más importante. Sí. Porque si esa deuda no la honras, ¿qué genera? Inflación, Sí. pobreza. Entonces, hoy el Banco Central está recapitalizado de manera tal que puede defender los pesos que circulan a 1.000. Ok. Entonces, eso tiene que ver con esta pregunta de
acumulación de reservas. Sí. El central está recapitalizado, con lo cual por ese lado O sea, está le bien. bajás la ansiedad a la velocidad a la que querés acumular reservas. Sí. Ahora bien, entonces, en este nuevo esquema, ¿dónde acumula reservas el Banco Central? Es un esquema que tiene, el dólar tiene un piso en 1.000, Mm. que ajusta al 1% a Sí. la baja mensual. Tiene un techo en 1.400, que ajusta al 1% A la suba, mensual a al la alza. sí. Banda divergente. Y en el medio es libre flotación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Arrancás con este nuevo régimen monetario cambiario, la prioridad era, vamos a hacer que se asienten las expectativas, que las bandas generen credibilidad, Sí. que baje la espuma de esa aceleración de la inflación que hubo en marzo por toda la especulación que hubo, producto de la ley Guzmán, ¿no? Que la ley Guzmán te hace ir al Congreso, destapás que estás inminentemente en un acuerdo con el fondo, que tenés confidencialidad, y todo eso generó especulación, y eso pasó factura El ex en ministro la de Economía inflación. Guzmán, que puso esta ley que tenía que pasar, la deuda tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Exactamente. Entonces todo eso genera todo tipo de especulación que lo pagamos en la aceleración de la inflación de marzo, pérdida de reservas del Banco Central, 2.500 millones de dólares, y la caída del nivel de actividad de marzo, ¿no? Que está asociado a ese nivel de incertidumbre generado por eso. Entonces, la prioridad en la salida del nuevo régimen monetario cambiario con el Banco Central ya recapitalizado es que las expectativas se asienten. Priorizar la baja de la inflación. Sí. Si el Banco Central se ponía a comprar dólares adentro de la banda, empezabas a distorsionar un poco eso, la credibilidad de las bandas. Ibas a inyectar pesos a 1.150, 1.200, por ahí el dólar se iba para arriba, Ibas a hacer una banda ficticia. y le sacaba credibilidad a las Claro, bandas, está bien, sí. generabas emisión monetaria dentro de la banda, y todo eso te podía obstaculizar la baja de la inflación, que ya estamos viendo que los números de mayo vienen muy bien por los distintos indicadores de alta frecuencia. Por Entonces, eso te preguntaba si los números de mayo pueden estar cerca del 1. por eso, para no dar un pronóstico, tarde o temprano va a pasar. Por ahí es mayo, por ahí no, pero si no es mayo será en 2-3 meses, porque las razones están. Entonces, en ese sentido, el mercado estaba muy enfocado. Bueno, pero ¿por qué no compran dólares adentro de la banda? Esa es la razón. Ahora después, el central compra dólares y se va al piso. Bueno, pero lo importante es que con este bono que anunció Finanzas, es un bono en pesos que se coloca a no residentes y que solamente se puede suscribir con dólares. Y esto demuestra... Explícanos eso para los que no tienen ni idea de lo que es un bono. Bueno, un bono es un papel que emite el gobierno que te dice te voy a pagar tanto a tal plazo a una tasa de interés. Es un mecanismo de financiamiento. Sí. En este caso, el Tesoro no tiene necesidad de financiarse y tomar nueva deuda porque no tiene déficit. Lo que hace es, tiene vencimientos de deuda y la va renovando. Le vence una deuda y le coloca otra deuda a más largo plazo. Lo que quiere es extender los plazos de esa deuda. Exactamente. Sí. Con este bono cumplís varios objetivos macroeconómicos y uno tiene que ver con la acumulación de reservas. Entonces, es un bono en pesos a 5 años. Sí. Pateás vencimientos muy fuerte. Y eso está bueno, porque patear vencimientos te despeja el horizonte y le da muchos grados de libertad a finanzas para, digamos, pateás vencimientos. Claro, lo vas a tener que pagar igual, ¿no? Pero lo vas a pagar a 5 a años 5 o lo vas a años. pagar ahora. Sí, exacto. Exacto. Primer punto. Segundo, emitís, es una deuda en pesos a tasa fija, pero los inversores solamente lo suscriben en dólares, con lo cual el Tesoro va a recibir dólares. ¿Qué va a hacer el Tesoro con O sea, esos ¿es dólares? solo para extranjeros? Es solo para no residentes. Ah, no residentes, está Solo bien. se Está suscribe bien. con dólares. Entonces el Tesoro generó un mecanismo, una herramienta en la cual puede mostrar que el Banco Central acumula reservas sin necesidad de ir al piso de la banda. Está Como bien. marcamos hace 2 o 3 semanas, tanto el ministro como yo también en otros lugares, decíamos cuando había tanta ansiedad, pero ¿cuándo van a acumular reservas? ¿Cuándo tienen que ir al piso para acumular reservas? Si eso puede demorar o no. Bueno, pero ojo que hay otras mecanismos. herramientas por las cuales el gobierno puede mostrar que el Banco Central acumula reservas sin alterar el equilibrio monetario, sin generar una emisión monetaria que te pueda Está bien. complicar la baja de la inflación, que ahora queremos darle todo el foco a eso, Sí, ¿no? sí. Y este bono es una señal a eso.
el central va a terminar acumulando reservas porque se suscribe en dólares, Finanzas patea vencimientos a 5 años, hace una señal de que Argentina vuelve a los mercados internacionales. Pero no para tomar deuda, sino para financiarse. Exactamente, no para tomar deuda, sino para pagar los vencimientos de capital, Claro. como hace cualquier país normal. Y eso está buenísimo. Y fíjate por qué. Durante todo el año pasado, y esa es la razón por la cual no se acumularon tantos dólares, el Banco Central el año pasado compró aproximadamente 25.000 millones de dólares en el Sí. mercado único y libre de cambios. Eso fue compras récord. Pero claro, de esos 25.000 que compró, 16.000 millones se tuvieron que usar ¿para qué? Para pagar cash vencimientos de Claro, deuda está de bien. capital. Está bien, está bien. Lo que no hace ningún país del mundo. Y Argentina, que tiene superávit fiscal, que no emite, que tiene el Banco Central recapitalizado, que tiene un presidente alineado con el ministro de Economía en mantener el superávit fiscal y la no emisión monetaria a rajatabla, Sí, tuvimos que usar esa plata. Está bien, todavía lo marcas. no tiene acceso a los mercados. Fíjate todo el potencial que hay ahí. Bueno, pero porque cuando como decías, lleva tiempo, ¿no? La Lleva construcción tiempo. de confianza. Y eso Exacto. también para los mercados internacionales. Pero esta emisión es un paso en esa credibilidad Claro. que tenés que necesitar para mostrar que el Banco Central puede acumular reservas sin ir al piso. Es una señal para que el riesgo país siga bajando. Sí. Y en el momento que el riesgo país esté en un nivel donde Argentina pueda refinanciar los vencimientos de ¿Cuál deuda es en un dólares. nivel para sano de riesgo país? Bueno, el riesgo país, ¿qué es? Es la sobretasa que tiene que pagar Sí. Argentina cuando sale a colocar deuda en los mercados internacionales en dólares por sobre la tasa de quién? De Estados De Unidos. Estados Unidos. Que es la tasa libre de riesgo de todo el mundo. Sí. El primer ladrillito que construye cualquier costo financiero, desde un gobierno hasta una empresa que va a pedir un préstamo, Sí. es lo que paga Estados Unidos cuando sale a financiarse. Hoy Estados Unidos, hay un contexto internacional más complejo, donde las tasas, hace unos años Estados Unidos se financiaba casi a cero, hoy Estados Unidos se financia al 4,5%. Claro. Entonces, el riesgo país, sumale, hoy están 6,5%, más los 4,5%, Sí. tenés casi 11%, es lo que le saldría a Argentina a colocar. Entonces, vos necesitas un riesgo país que sumado a la tasa de Estados Unidos estés por lo menos en un nivel abajo de 10%, 9%, empieza a ser Y razonable. nosotros estamos en 600 ahora, ponele. 650. 650. Exactamente. 650. ¿Alguna duda te quedó del bono, profe? Sí, Federico, un gusto. Tema, si sale bien, creo que es 1.000 millones de dólares lo que... Hay un monto máximo Sí, que se es puso hasta como- 1.000. y con lo cual ese es el monto máximo de la colocación y el objetivo es, bueno, mostrar que el Banco Central puede acumular reservas, en este caso por la cuenta capital, sin necesidad de ir al piso de la banda. El Tesoro extiende vencimientos muy fuerte, das una señal de que colocaste y volviste a los mercados internacionales para refinanciar deuda, no hay aumento de la deuda, porque todo lo que se tome va a usar para pagar vencimiento de capital, y esa es un poco la idea. Lo loco se paga al final en pesos, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo, un eso bono es en lo más pesos. interesante para mí. Totalmente. Porque es apostar al peso. Es decir, posta, esto Esto es clave lo que marcas. Sí, sí, sí. Es Porque un bono en 5 años, tasa fija en pesos, Elio. en pesos. Está Volvés bien, a está apostar bien. a la moneda. Volvés a apostar a la Al moneda peso. local, que es el peso. Pero esto no es casualidad. Nuestro presidente, ¿qué defiende? Se terminó la emisión monetaria. Sí. Entonces, y esto después tiene que ver también con la dolarización endógena, la remonetización en dólares que vamos a tener. La cantidad de pesos Sí. está topeada. En julio del año pasado, fijamos la cantidad de pesos, lo que llamamos nosotros la base monetaria amplia. Es medio técnico, pero la base monetaria amplia, ¿qué es? La base monetaria, la cantidad de dinero que tiene la gente, Sí. más Es la cantidad de circulante, de pesos que depósitos. circulan, que circulan en la economía, ¿no? más los encajes que tienen los bancos en pesos por los depósitos. La base monetaria amplia, a ese componente se Sí. le suma lo que hoy son las LEFIs, lo que vienen de los pasivos remunerados del Banco Central. No, ahí me mataste. Es la liquidez que los bancos dejan en el Banco Me mandó Central. Lefi, pasivo remunerado del Banco Central. Te lo explico ¿no? en 2 minutos. Dale. Respaldos. Dale. A los bancos les sobran liquidez, Sí, se la deja el Banco Central. sí. Y eso potencialmente puede ser base monetaria. Entonces, sumamos también esa cantidad de dinero que los bancos tienen a un día prestándosela al Banco Central. Está bien.
y los depósitos que tiene el Tesoro en pesos en el Banco Central. Toda esa cantidad de dinero, que es todo el pasivo del Banco Central, Sí, lo que el Central le debe a la gente en pesos, eso se fijó en julio del año pasado en 47 billones. Eso en ese momento era 8 puntos del producto. Hoy ese número ¿Cuánto es? es 6,5 puntos del producto porque se fijó en términos nominales. Nominal. Y Claro. hubo inflación y crecimiento. Entonces bajó en relación al producto de la Claro. economía. Cuando salimos del cepo y en el nuevo régimen monetario, esa base monetaria amplia que estaba fija en 47,7 se incrementó en un colchoncito que fue el giro de utilidades del Banco Central al Tesoro. Esos pesos no se emitieron, el Central se lo dio al Tesoro, el Tesoro se lo devolvió en el depósito del Banco Central y se guardó como reservas en pesos que tiene el Tesoro para dar cuando sucede ¿qué cosa? Cuando el Tesoro tiene un vencimiento y no renueva el 100%, Sí. ¿por qué? Porque los bancos están trabajando de bancos. Claro, Entonces, están prestando plata, está bien. están prestando a la gente Sí. y le pide los vencimientos al Tesoro y le dice, che, Tesoro, no te voy a renovar a vos porque ¿sabés qué? Ahora me es más rentable prestarle a la gente, a Claro. familias y empresas. Entonces, hay un colchón que tiene el Tesoro para abastecer esa demanda de dinero de los bancos cuando hay una licitación debajo del 100. Entonces, esa cantidad de pesos de la economía hoy es 6,5 puntos del producto. Sí. ¿Sabés cuánto es en promedio? ¿Cuánto? 15%. Wow. Fíjate qué nivel bajo Claro. de remonetización en pesos Bueno, tenemos. y ahí viene la palabra del momento, Sí. de moda, que es la remonetización, de la cual Necesitamos. hemos hablado con el ministro de Economía acá, que nos lo explicó cuando dijo, nos anticipó estos dólares debajo del colchón que venían, Exactamente. decía, esto es parte de la remonetización. Es decir, faltan billetes en la economía. Totalmente. Te lo hago bien criollo y básico. Eso fue lo que te digo, la cantidad de pesos es muy baja. Sí. Para mantener el crecimiento, perdón que te doy la espalda a No, vos, no, está bien, tranquilo. y Yo mientras me peino, chicos. dale. Ese 6% de la Sí, economía es muy bajo de cantidad Sí. de pesos. Entonces, para que la economía crezca al 6% como viene creciendo, necesita más combustible. Sí. Y obviamente esa cantidad de pesos es muy baja para sostener ese crecimiento. Ahora, ¿por qué está esa cantidad de pesos tan baja? Y tiene que ver con la apuesta a la Sí. moneda. Sí. Sí. Que haya pocos pesos y cada vez haya más dólares, también es la base del fortalecimiento de nuestra moneda. Es la base de por qué ¿Por qué? el Porque dólar está estable. cuanto menos pesos, más preciados esos pesos. Totalmente. Claro, está el bien. peso es la moneda escasa Mm. y obviamente eso es parte de por qué se bajó la inflación, de por qué el dólar está estable y por qué pudimos sacar más de 10 millones de personas de la pobreza. Porque se pudo bajar la inflación y para bajar la inflación había que terminar con la emisión monetaria y hacer al peso Sí. la moneda escasa, la moneda fuerte. Ahora te voy a contar la parte, la mirada de la mitad del vaso vacío. Perfecto. Esa falta de pesos hace también que, bueno, que el nivel de actividad económica se ponga en riesgo. O sea, se Buen necesitan más pesos para Excelente lo que el marcas. nivel de actividad sea mayor. Todavía no estamos en ese punto. Sí. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo al 6% anual, tuvo una recuperación muy rápido en Sí. B corta y se bajó rápido la inflación, ¿no? Y no perdamos de perspectiva, porque el punto de partida era una economía que estaba al borde de la hiperinflación, Sí. de la ruptura de contratos, ¿no? Banco Central Está con bien. todo eso, que es importante entender el punto de partida, porque muchas veces se compara este programa de estabilización en términos de baja inflación y crecimiento con la convertibilidad o con el 2003-2005. Sí. Y hubo una gran diferencia, que este programa de estabilización, a pesar de tener una herencia peor que esos programas, evitó el trabajo sucio de una hiperinflación o de un default como antecedieron a esos programas. Es mucho más fácil después bajar la inflación y crecer si antes convalidaste la hiper Está bien. o hubo un default. Claro. Entonces eso es importante. Entonces, todo. ahora, claro, puede haber un momento donde esta baja cantidad de pesos que te sirve para bajar la inflación, para dar estabilidad cambiaria, para que la gente empiece a apostar en la moneda local y que se materialice con la colocación de un bono en pesos a 5 años, empiece a Hacer crujir el nivel de actividad económica del país. a ralentizar Sí. el nivel de actividad que es tan importante que se sostenga. Sí. Por eso hacemos hincapié en, bueno, expliquemos bien cuáles son los canales de remonetización en esta economía y en este régimen. Siempre
poniendo como prioridad la baja de la inflación, que no complique la baja de la inflación. Bien. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por dónde entra nafta? ¿Por dónde entra el combustible en este auto que necesita combustible Sí. para seguir creciendo, pero con baja inflación? Porque crecer con suba inflación, sabemos que eso no es sostenible. Sí. Ese es el gran desafío. Entonces, el primer canal de remonetización en pesos es, si el dólar va al piso, ¿qué hace? El central. Compra Claro. dólares e inyecta pesos, porque la gente está queriendo comprarle pesos al Banco Central. Claro, está bien, necesita pesos, sí. Exacto, pero eso ocurre en el piso de la banda. Entonces puede suceder que el dólar no vaya al piso de la banda a la velocidad En la pre- que se requieren esos pesos. para Está que bien. se sostenga un crecimiento Sí, del 6%. sí. ¿Se va entendiendo esto? Sí, perfecto. Eso es importante. Entonces, hay otro canal de remonetización que ocurre adentro de la banda y que es este punto anchor que llama el ministro, porque desde el sector privado nosotros ya era un problema Anker que era estudiábamos. era la consultora, ¿no? En la que Exacto. estaba el ministro Luis Toto Caputo junto con Federico Furiase. Santiago Bausili, y Martín Botier. Exacto. Y ya para nosotros era un problema, porque Sí. decíamos, cuando se recupere la economía, baje la inflación, bajan las tasas, ¿qué va a empezar a suceder? Claro, está Se va a bien. recuperar la demanda de pesos, Sí. se va a recuperar la demanda de crédito. Entonces, ahí es cuando ustedes dicen, bueno, por eso necesitamos los dólares bajo el colchón. Primero Sí. Necesito, primero están los pesos que nos van a pedir en las licitaciones del Tesoro. está bien. Entonces, el Tesoro tiene que tener... Bueno, conviven. Exacto. Ambas cosas, Entonces, el segundo canal de remonetización Sí. en pesos es los bancos le prestan a la gente y en los vencimientos el Tesoro devuelve pesos. Sí. Y eso puede ocurrir adentro de la banda sin necesidad de ir al piso. Sí. Y después está el tercer canal que es la remonetización en dólares. Eso es muy importante que suceda. ¿Por qué? Primero porque producto de las crisis el argentino siempre ahorró en dólares. Sí. Con lo cual hay mucho stock de dólares que está fuera del sistema. Hay cálculos que van entre 200 mil millones Y 400 y mil millones. 400 ¿no? mil Sí. millones de dólares. Sí. Es casi un PIB total, 400 mil millones de dólares. El PIB es 600 mil millones de dólares. Entonces hay un colchón muy alto, un stock muy alto, producto de todas las crisis, y la economía necesita combustible, Sí. y entonces qué mejor de que en un esquema donde la macro está estable, facilitarle a la gente un uso más eficiente de esos dólares, ayudar a que una parte de esos dólares se vuelquen al sistema, permita mantener el crecimiento económico del 6%, permita mantener la fortaleza del peso, porque la cantidad de pesos está fijo, y si hay remonetización en dólares, cada vez hay más dólares por pesos. Claro. ¿Y eso qué genera? Que el peso siga siendo fuerte. Claro, sea cada vez más fuerte. Ahora, entonces, ¿ahí iríamos a una economía bimonetaria? Eso es parte de la competencia de monedas, que siempre habla el ministro. Es también el concepto de dolarización endógena del que habla el presidente. ¿Te acordás que en campaña se habló mucho de la dolarización de la economía? Totalmente. Hablábamos de modelos, de otros modelos mundiales, de cómo Sí. cómo eso fue avanzando. Bueno, finalmente estamos llegando a la etapa de una economía bimonetaria en la Argentina. Exacto, pero es como dice el presidente, es dolarización endógena. Se genera, ¿por qué? Porque la gente eligió el peso como moneda fuerte Sí. y entonces vuelca los dólares al mercado. Y eso te ayuda a mantener el combustible que necesita la economía para seguir creciendo, para que este crédito que hoy es 8 puntos del producto Sí. vaya a 15 puntos del producto y más, para que la economía crezca más de 6%, pero manteniéndose nuestra moneda, el peso fuerte, Sí. y pudiendo sostener crecimiento con baja de inflación, que son las condiciones que necesitas para seguir sacando gente de la pobreza, para seguir teniendo superávit fiscal, porque si creces, vas a recaudar más, mantenés el superávit fiscal y eso permite acelerar la baja de impuestos, que es a lo que vinimos a hacer. Pero ¿ustedes creen realmente que en algún momento en la Argentina vamos a ir a la verdulería y vamos a abrir la billetera? Es muy de vieja lo que estoy diciendo, porque en realidad ya nadie abre la billetera. Usás la billetera virtual o otra cosa, pero usemos esta figura igual. Vas a abrir la billetera y a veces decir, a ver, ¿agarro el dólar de la trompita del elefante o agarro 1.000 pesos? ¿Y pago con cualquiera de los dos? Yo creo que sí, no estamos muy lejos de eso. Me parece que si se mantienen las condiciones de estabilidad, obviamente
hay una cuestión hay una ley en la cual todas estas flexibilizaciones en términos del uso más eficiente de dólares le va a dar una seguridad más a largo plazo. Claro, que es el Y famoso yo creo, blindaje, ¿no? Sí. Digamos, me parece que si eso se sostiene, me parece que sí. Que podemos Soy ir hacia eso. Sí, y es un equilibrio súper óptimo porque la gente, fíjate lo que pasaba. En el modelo anterior subías el gasto, el gobierno subía el gasto, entonces ponía más impuestos, no alcanzaba con eso, tenía déficit y emitía. Entonces, a la gente le cargaba con más impuestos y más inflación. Entonces la gente, ahí destruís la moneda, la gente se iba al dólar. Sí. Entonces, como no querían que el dólar suba, ponían cepo. Entonces tenían que ir a comprar dólares en el mercado En el blue. blue. Sí. Y eso aumentaba la informalidad y después te perseguían. Entonces, a la gente le dabas inflación, la cargabas con más inflación, con impuestos, con informalidad, La sacabas del sistema. la sacabas del sistema, Sí. después te perseguían y encima el Estado se chupaba toda la capacidad prestable de los bancos. Claro. Ahora que estás teniendo superávit fiscal y tenés la macro sana, a la gente le devolves baja de inflación, baja de impuestos, los bancos le prestan a la gente, empresas y familias, y ahora das un paso más y facilitas la vida para que la gente pueda usar esos dólares, lo vuelca a la economía, eso permita remonetizar, seguir creciendo. Estamos como en el inicio de todo eso que En el mencionaste. inicio de ese inicio proceso de cada de uno de dar esos vuelta procesos. a todo. Todavía falta, claro. Exactamente. Está bien. Y obviamente que eso permita sostener el superávit y reforzar la baja de impuestos. Federico, hay un tema que acabas de decir que para mí es fundamental. Para mí el hecho de los famosos dólares del colchón es, para mí, la medida de mayor impacto del gobierno. ¿Por qué? Porque si vos aplicás en la cota inferior un 20%, ponele de IVA, de recaudación, tenés el equivalente a las reservas internacionales. Pero tocaste un punto también clave para mí, que son las garantías. Creo que ayer fue Kicillof que dijo que ARBA va a mantener los controles sobre los contribuyentes que lo usen por fines recaudatorios. Digo, acá hay un tema, no sé qué le tendrías que decir a Kicillof o a la gente de provincia y demás. Digo, porque puede ser un punto de quiebre también eso. No, digamos, eso me parece que el ministro lo respondió bien la otra vez cuando dijo, bueno, finalmente va a depender del voto de la gente. Sí, Claro. no, y yo te diría que ahí está la clave. ayer Pues- Juan Pasó, el titular del ARCA, salió a responder eso de Kicillof y decía, él, de hecho hay un comunicado del ARCA que lo podemos compartir, no sé si lo tenemos Sí, el ahí lo comunicado del busco ARCA, si querés. fíjate si está en el Twitter, en la cuenta de X de ARCA, en donde dice que lo que van a hacer es cortar los canales de información con las provincias que decían no adherir a esto. Sí. Así que atentos con eso porque es toda una de las novedades del día de hoy. De hecho, la teníamos como parte del picadito. Lo que pasa es que nos fuimos por las ramas, Sí. nosotros con Federico. Pero después lo mostramos. Fíjate que está en Arca. Si no, yo ahora ahora ya se los mando a ustedes. Che, pará, son y 29. No me di cuenta, perdón. 10 y perdón. 29. Sí, 30. Nosotros y 25 tenemos que hacer el pase con tengo capturas. perdón, Pero se pasó bueno, volando. hoy sí, se nos pasó. ¿Estuvo bien el mate igual? Todo perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Por Un algo placer. a Federico Furia se le dicen el profe. ¿Viste? Claro. Porque El verdadero. realmente, claro, El verdadero. es bien didáctico. Claro. No, Sí. otro. Nosotros tenemos el nuestro. Me gastan, que soy muy técnico y No, ¿sí? pero se entendió, No. se entendió. No, Te sí. juro que se entendió. A mí que los números no son lo mío y siempre lo digo, entendí. No, No, pero está Vamos, bueno Pablo, el vamos. ejercicio de comunicar y de tratar de bajar a la cancha. Sí. Pero también está bueno de dar conceptos técnicos, porque si no, está bueno, me parece, Está ese bien, mix es parte entre... de la educación financiera o Me parece económica que que, si a la tenemos gente que le tener. explicás, entiende conceptos que por ahí parecen... Totalmente. Y no hay que dejarla fuera a la gente de eso. No Creo hay que es parte de- subestimarlos. Exacto. Es cierto, totalmente. Pero tampoco hay que tener vergüenza de preguntar. Totalmente. No, nada. Exactamente. Bueno, Federico, gracias por esta No, visita. gracias a ustedes. Para mí un honor, un placer. Así que, Helio, a disposición. Un placer, muchas gracias. Gracias. Lo despedimos Un con un gusto. fuerte aplauso a Federico Furiase. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.